Estamos en la serie El llamado y estuvimos viendo introduje el llamado de Moisés, ¿cierto? Moisés se adelantó 10 años en comenzar con su ministerio. Al año 390 del cumplimiento de la profecía, él trató de tomar justicia por sus propias manos. Él creía de que sus hermanos comprenderían de que Dios daría libertad a Israel por medio de él. Amén. Él comprendía y tenía comprensión de cuál era su llamado. Él entendía cuál era su llamado. Pero lo trató de ejecutar en el minuto inadecuado, de la manera inadecuada. Entonces entendimos que las cosas debemos hacerlas a la manera de Dios. ¿Cierto? Miles de judíos murieron a causa de Moisés, por la inmadurez de Moisés. David tuvo que esperar 13 años para ser rey. Pablo tuvo que esperar 12 años para comenzar con su ministerio. Pero una de las cosas que debemos de cuidar es no tomar este tema y lo que estamos enseñando para agradar a nuestra carne, atrasando los tiempos de Dios o conformándonos con lo que estamos haciendo y experimentando, cuando a veces es tiempo de más. ¿Entienden lo que digo? No vayan a tomar este ejemplo de Moisés para decir, no, yo tengo que esperar. Si Moisés tuvo que esperar hasta los 50, imagínense, yo tengo que madurar tanto. Voy a guardar aún para comenzar a predicar el evangelio. ¿Cierto? Entonces es cierto, hay un minuto para cada cosa. Y con certeza debemos ceñirnos al plan de Dios. Pero dar testimonio es algo que comenzamos a hacer cuando recibimos poder. Amén. Y recibiréis poder y me seréis. ¿Cuándo? Cuando reciban poder. Jesús no se confiaba a las personas. Jesús decía, no le digan a nadie lo que ha acontecido. No revelen quién soy. ¿Por qué? Porque Jesús no debe ser predicado sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero una vez que usted ya recibió el poder, usted recibió todo lo que necesita para ser testigo. Amén. Ahora bien, una cosa es ser testigo y otra cosa es cumplir con el llamamiento dentro del cuerpo como testigo. Porque algunos de ustedes son llamados al ministerio quíntuple. Me refiero a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero usted apenas recibió el Espíritu Santo, ya era un testigo. Amén. Ahora usted puede ser un testigo que viene a trabajar en un oficio, en un ministerio. Son cosas distintas. Es cumplir con el llamamiento. Es empezar a operar en lo que fuiste llamado. Te separé desde el vientre de tu madre y te puse por profeta. Eso es un llamado. ¿Quiere decir de que desde el minuto en que recibió el Espíritu Santo es profeta? No. ¿Era el apóstol Pablo profeta, apóstol de manera inmediata? No. Ese era su llamado. Y eso desde el vientre de su madre. Amén. Amén. Pero dice la palabra que en Antioquía habían profetas y maestros. Y allí estaba el apóstol Pablo. No dice que había apóstoles, profetas y maestros. Entonces, si Pablo estaba operando en un ministerio, o era profeta o era maestro, pero no era apóstol. Vamos a ver que una cosa es el llamamiento, que es irrevocable, y otra cosa es estar operando en la plenitud de tu llamado. Y eso es calificando. Quien nos fortalece por medio de la gracia es Dios.
Quien decide ser fiel somos nosotros. Amén. Porque hemos estado viendo que una cosa es conocer el llamado, y la otra es seguir el llamado, y la otra es cumplir el llamado. Amén. Usted puede ser llamado a ser evangelista, pero si no está viendo almas convertidas, ¿sabe qué? Con certeza no está operando en ese llamado. No está operando en el oficio. No está operando en el don de evangelista. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque aún no han sido hallados fieles. Porque aún no han crecido al punto en donde puedan ser confiables. El apóstol Pablo lo dice: a Dios doy gracias que me fortaleció, hallándome fiel, colocándome en el ministerio. Entonces el apóstol Pablo tuvo que ser hallado fiel. Y con certeza tuvo que someterse en Antioquía a presbíteros, a hermanos por sobre él, y sujetarse y aprender a ser discípulo. Es cierto, él recibió gran revelación directamente de Jesús, pero él lo trabajó en una iglesia y se sujetó a los pastores. Amén. ¿Entiende esto, no? Entonces, una cosa es el llamado, otra cosa es seguir el llamado y otra cosa es cumplir el llamado. Operar en el don. Ser establecido por un presbítero. Ser reconocido públicamente. No solo un reconocimiento del cielo, sino que un reconocimiento también de la iglesia. Con imposición de manos. ¿Qué aconteció con Pablo? Impusieron las manos y sobre él y Bernabé y los enviaron. No se mandaron solos. No dijeron: aquí no me valoran, yo voy a cumplir con mi ministerio. Me voy a otra iglesia o salgo a las naciones. No. Habló el Espíritu Santo. Nadie sale de una iglesia si no habla el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice se queda, se queda. Si el Espíritu Santo dice envíenlo, se envía. ¿Quién es el Señor? Él. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas. No nos gobernamos solos. La iglesia no se gobierna sola. Él establece a las personas en cada don ministerial. Amén. Nos sujetamos a Él. Es que no estoy preparado, es que no es mi tiempo. Aunque me lo ofrecieran, yo diría que no, porque es una responsabilidad muy grande. Mire, lo que usted opine no tiene importancia. Usted fue comprado por precio de sangre. Se supone que usted es un sacrificio vivo. Los sacrificios vivos no tienen opinión. Ya no vive usted, vive Cristo en usted. En esto la última palabra la tiene Dios. No decidimos qué hacer ni cuándo hacerlo. Cuando somos un sacrificio vivo y hemos renovado nuestro entendimiento de manera continua y progresiva y estamos deleitándonos en Dios, Dios nos llevará a nuevos niveles. Pero Él es el que establece lo que está maduro y lo que está inmaduro. Dios hace las cosas de cierta manera. Nadie llega a la iglesia para ser pastor. No. Primero, aprenda a barrer. Después, aprenda a colocar los cables. ¿Cierto? Aprenda a servir. Aprenda a limpiar el baño. Así se parte la iglesia.
El que es fiel en lo poco es colocado sobre algo mayor, conforme el Espíritu vaya guiando. Amén. Es la manera que se hacen las cosas. Es la manera que Dios hace las cosas. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la manera que Dios hace las cosas. Vamos por favor a Éxodo. Vamos a analizar un poco más profundamente el ejemplo que les di de Moisés. Este tema se llama el llamado según Moisés. Éxodo 2, 11 dice así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? ¿Cuál era la actitud de Moisés? La de un símpipe. Amén. La de un príncipe. Príncipe, no princeso. ¿Cuál era la actitud de Moisés? La de un juez. Príncipe, juez, dice. Amén. ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Amén. Vamos por favor a Hechos 7. Guarda lugar aquí ya. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Entonces aquí nos muestra lo que pensaba Moisés, ¿cierto? Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. ¿Por qué? Porque él ya lo comprendía. Él sabía que Dios les daría libertad a sus hermanos por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Por qué? Porque aún no era el minuto. Porque aún no estaba todo maduro. Porque aún no estaban todas las cosas establecidas. Porque con certeza él había sentido en su corazón el visitar a sus hermanos para empezar a relacionarse con ellos. Para empezar a ser una referencia para ellos. Para empezar a familiarizarse con ellos. Amén. Oh, aleluya. Volvamos a Éxodo 2. O no, seguimos allí, a ver. Solo un segundo. No, seguimos en Hechos 7, discúlpenme.
Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios. ¿A quién envió? Al rechazado. ¿A quién envió? Al rechazado. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo se sentía Moisés? Rechazado. Y vamos a ver cómo el espíritu de rechazo operó en Moisés, limitándolo en su ministerio. Y usted tiene que tener cuidado con ese espíritu. ¿Ok? Amén. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Le dijeron. A este lo envió Dios, al que había sido rechazado, como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aleluya. Vamos por favor a Hebreos 11. ¿A quién envió? Al rechazado. ¿Por qué fue rechazado de alguna manera? Porque no siguió el plan de Dios. Faltaban 10 años. En 10 años podían acontecer muchas cosas. Hebreos 11, versículo 24, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces vemos que este Moisés era un hombre de fe. Y dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces Moisés tuvo miedo, dice Éxodo 2:14. ¿De qué tuvo miedo?
¿De qué tuvo miedo, Eugenio? Te hago la pregunta más fácil. ¿De qué no tuvo miedo? Lo acabo de leer. No teniendo miedo de Faraón. Amén. Amén. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. No tuvo miedo de la ira del rey. ¿De qué tuvo miedo entonces? Porque aquí dice, aleluya. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Tuvo miedo de echar a perder el plan de Dios. Tuvo miedo de Dios. Cuando él escuchó de la zarza hablar, ¿qué pasaba con él? Temblaba. Él sabía que tenía un llamado. Él sabía, estaba plenamente convencido de que Dios daría libertad al pueblo de Israel por mano de él. Amén. No tuvo miedo porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Volvamos a Éxodo. Faraón evidentemente procuró matar a Moisés. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo con el orden jerárquico. Estaba haciendo algo ilegal. Y debía demostrar justicia. Aunque fuese su familia, debía dar el ejemplo. Segundo, porque Faraón tuvo miedo de él. Moisés era un hombre de guerra. Con certeza tenía un cargo militar. Como hijo de Faraón, su cargo militar no era menor. ¿Entienden esto? Faraón corría riesgo. Su vida corría riesgo. Era normal tomar la posición de rey por medio de una traición en ese entonces. Amén. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron, las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. ¿Cuántos eran Moisés? Moisés era Moisés nomás. Ellos eran pastores. Eran más de uno, ¿no? Y evidentemente no eran 2 ni 3, porque eran 7 mujeres. Entonces, con certeza, eran varios los pastores. Este Moisés era un Moisés valiente. ¿Sí o no? Sí. Con certeza un general del ejército de Faraón. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Había un corazón protector en este Moisés. Era un defensor, era un libertador. Pero había echado a perder el plan de Dios. Y volviéndose ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés.
Muy bien. Mire, estudiando la octava, 19ª dinastía de Egipto, creo que el nombre del faraón era Ramsés. Él vivió alrededor de 66, fue 66 años faraón. ¿Ok? Vamos a Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb. Horeb es el mismo monte que Sinaí. Amén. Horeb y Sinaí son dos nombres para una misma montaña. Amén. Amén. Aleluya. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Yo ya imagino esto. El pobre Moisés paseando ovejas por el desierto. Un gran guerrero, un gran líder, paseando ovejas por el desierto. Qué emoción. Pero de pronto una zarza ardiendo. Y esta zarza no se quema. ¡Wow! Iré yo ahora. ¿Cuándo? Ahora. Y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, hasta que te avispaste. Viendo, Dios estaba viendo, Dios lo veía desde su monte. Dios está en todas partes. ¿Cierto? Pero él lo estaba mirando y viendo Dios que se dispuso y que dijo, iré ahora, iré yo ahora. Lo llamó Moisés, Moisés. Aleluya. Estaba contento el Señor. 30 años estaba esperando la oportunidad para poder concretar el llamamiento de Moisés. ¿Sabe qué? Dios se alegra en que sus hijos cumplan con el propósito para el cual Él los diseñó. Amén. Amén. Y vamos a avanzar al versículo 9. Horeb estaba en las cercanías de Madián, donde ya sabemos que habían sacerdotes adorando a Dios. Por eso su suegro era un sacerdote. Amén. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Todo lo que se había forjado en 40 años viviendo con Faraón, en 40 años en el desierto, se había estado destruyendo. ¿Por qué? Porque había sido rechazado. Él sabía y estaba convencido de que Dios iba a librar al pueblo de Israel. Pero sabe que después de 40 años que esto no pase, ya un hombre de 80 años, ya no tengo las fuerzas. Ya no soy el joven de antes. Ya no me siento capaz. ¿Cuál era el problema de Moisés? Que él trataba de cumplir con el llamamiento en sus humanas fuerzas. Eso había comenzado a hacer. Por eso mató con sus manos, dice la palabra. Con sus manos mató al egipcio.
Y la libertad que Dios iba a traer sobre su pueblo era con la mano de Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, el mismo que intentó hacerlo hace 40 años. El mismo llamado reposaba sobre él. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve, porque yo estaré contigo. Ve, no se trata de ti, Moisés. Se trata de que yo estoy contigo. Moisés, varón próspero. Amén. Amén. Moisés tuvo que entender de que no se trataba de su fuerza. Moisés tuvo que entender también que no se trataba de su incapacidad, sino que tuvo que comprender que se trataba del poder de Dios manifestándose por medio de él. Así como cada uno de nosotros. Debemos entender que no se trata de nosotros, sino de Cristo manifestándose por medio de nosotros. Aleluya. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces mira la pregunta. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Porque dijo Moisés, he aquí yo llego a ellos. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le dijo Dios? Yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es ese Dios? Yo soy. A ver, momento. ¿Cuál es ese Dios? Yo soy. Me envió a vosotros. Cuando somos llamados por Dios, cuando estamos operando en el centro de su voluntad, estableciendo su diseño, caminando en su agenda, hablando lo que Él habla y haciendo lo que Él hace, entiéndanlo bien, entonces es Dios haciendo las cosas y hablando por medio de nosotros. Amén. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció. En verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción. Avancemos un poco. Y dice, y oirán tu voz. Y oirán tu voz. ¿Qué voz oirán? La de Moisés. E iráis tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia. Y yo daré a este pueblo
El ministerio guiado por Dios es un ministerio lleno de gracia. Amén. ¿Quiere usted ver la gracia de Dios? Mire, ¿sabe qué? Muchas veces usted trata de hacer cosas y no funcionan, y no funcionan, y no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay gracia. Usted tiene que hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Cuando usted está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, hay gracia. Hay fruto. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no os vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, a los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aleluya. Entonces, continuemos. Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Volvamos al 3:18, ¿qué dice? Incredulidad. Si Dios te dice que oirán tu voz, oirán tu voz. Pero aquí ya empezó nuevamente con problemas. ¿Quién soy yo? Fue lo primero. Para ir a ellos. Segundo, ellos no me creerán ni me oirán. Aunque tú lo digas, Señor. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Más encima se había vuelto un cobarde. Ya no era ese que había enfrentado a los pastores. Ahora una culebra le daba susto. Ya me lo imagino. Entonces dijo Jehová, por esto, perdón, versículo 5. Por esto, perdón. Sí, estoy en el 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Cualquier persona que ha tomado alguna vez una serpiente, sabe que no se toman por la cola. Moisés vivió en el desierto. ¿Usted cree que es la primera vez que se topó con una serpiente? Con certeza que no. Él sabía cómo se tomaba una serpiente. ¿Por qué Dios le dijo, tómala por la cola? Confía en mí. Había que obedecer. Para obedecer hay que confiar. Para confiar hay que creer. La obediencia y la confianza vienen de la credulidad, no de la incredulidad. Amén. No me van a oír. No me van a creer. ¿Qué tienes en tu mano? Un pedazo de madera muerta. Arrójala al suelo. Y se transforma en una serpiente. Y él manifiesta el miedo. Manifestó rechazo. Manifestó incredulidad. Manifestó miedo. ¿Cierto? Entonces Jehová le dice, sigue mi instrucción, sé obediente, tómala por la cola, confía. Tienes que estar dispuesto a perder tu vida. Tienes que estar dispuesto a perder tu vida, Moisés. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres.
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Este en el pecho, no se asuste. Y él metió la mano en su seno. Perdón, Señor. Lo lamento. Ya. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún así no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Wow. ¿Qué estaba haciendo Dios? Cree en mí. Ten confianza. Tienes que estar dispuesto a perder tu vida. Sigue mis instrucciones. Y ahora te doto de señales. Te doto de milagros. Te doto de prodigios. Te equipo para la tarea. Entiende bien que para tú cumplir con la tarea, para tú cumplir con tu llamamiento, vas a ser dotado. No puedes comenzar a operar en tu llamado sin haber sido dotado de lo necesario. Amén. Entonces dijo Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos dicen que era medio tartamudo. Ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahí no está diciendo que hizo ciegos ni mudos, ¿ok? Pero ¿quién los hizo a ellos? A los que hablan y a los que no hablan, a los que ven y a los que no ven. ¿Quién los hizo? Ahora pues ve. Y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Yo con certeza no soy el adecuado. Envía al que debes enviar. Mírame, ¿quién soy yo? No hablo bien, soy tartamudo. Ya tengo 80 años, ya no soy el joven guerrero. Seguía sin comprender, había sido dotado. Metía la mano, la sacaba y le quedaba blanca. La metía de nuevo, ya no tenía nada. La metía y la sacaba blanca. ¡Oh! ¿Sí o no? Aún así no creía. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¡Auch! Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, y con la suya, yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Quién es el dueño del ministerio? Dios. Él dice qué hacer, Él dice qué hablar, Él dice cómo, cuándo, dónde y por qué. Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será en ti lugar de boca. Y tú serás para Él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales.
O sea, no solo convertirla en serpiente. Imagínense, cada vez que la tiraba al suelo, se convertía en serpiente. Se le caía. Se le caía y se lo convertía en serpiente. Yo haría una película muy chistosa de Moisés, pero bueno. Aleluya. ¿Qué vemos entonces? Que nuevamente Moisés, por incredulidad, no pudo tomar la plenitud de su ministerio. Dios le dijo, ¿y vas a llamar a Aarón para que sea tu boca? No. Le dijo, tú irás y tú hablarás. Pero después de colocar tanta objeción, le dijo, ok, ¿sabes qué? Te vas a topar con tu hermano. Él va a ser boca para ti y tú vas a ser Dios para él. ¿Qué vino a hacer Aarón? ¿Qué vino a hacer Aarón? Sacerdote. Sumo sacerdote. Amén. Amén. ¿Era su posición? Probablemente, y con toda certeza, era la de Moisés. Moisés podría haber sido profeta y sumo sacerdote. Pero no creyó a Jehová. Entonces, miren, no hacer las cosas como Dios le mandó en el tiempo que él estaba disponiendo, de la manera que él había dispuesto, trajo sufrimiento a Israel. 30 años adicionales de esclavitud. Amén. Y tienen que entender ustedes que si no cumplen con su llamado, ustedes están haciendo sufrir personas. Muchas de esas personas pueden irse al infierno. Y vas a tener que dar explicaciones de este asunto. Amén. Segundo, no hay nada más triste que caminar 30 años o 40 años fuera del propósito de Dios. Eso va a trabajar tu carácter. Te va a disminuir. Te va a hacer sentir inútil. Te va a hacer sentir incapaz. Pero debes entender, como Moisés en algún minuto ya pudo entender, que no se trataba de él, sino de Dios manifestándose por medio de él. Amén. Moisés tuvo que comprender de que debía perder el temor y estar dispuesto a arriesgar su vida para poder cumplir con su llamamiento. Él debía entender de que debía solo hablar lo que Dios hablara, que debía solo hacer lo que Dios le dijese hacer. Debía entender de que es Dios quien capacita y equipa. Y que es solo en el momento que Dios dice ahora, cuando las personas están preparadas para cumplir con su llamado. Una cosa es tener un llamado, otra cosa es seguir el llamado y la otra es cumplir con el llamado. Amén. Así que entiéndanlo bien, no se trata de ustedes, se trata de Dios manifestándose por medio de ustedes. No le coloque excusas a Dios, porque su llamado puede ser disminuido, como le aconteció a Moisés. No se trata de tus habilidades, no se trata de tu mano, se trata de la mano de Dios. Amén. No es con tus fuerzas ni con tu posición, aunque Dios quería usar la posición de Moisés. Probablemente. Sino que se trata de la mano poderosa
de Dios. Así que bien saben, persigan su llamado. Persigan su llamado y alcáncenlo. Prepárense, estén a la altura, obedezcan a Dios, sujétense a Él, sujétense a lo que Él dice, sujétense a la estructura que Él ha establecido de gobierno. De esta manera, tienen plena certeza de que podrán tomar lo mejor de Dios y podrán cumplir con el llamado de Dios para sus vidas. Amén. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.